Con múltiples proyectos cinematográficos en nuestras manos como The Flash, Spider-Man No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness e incluso la exitosa serie de Disney Plus, Loki, la palabra multiverso ha hecho mucho ruido en la mente de los fanáticos, por lo llamativo que pueden llegar a ser las historias que giran en torno a él. Pero, ¿cuánto sabes realmente sobre este concepto de la ciencia ficción? ¿Existe en la vida real? ¿En qué otras historias del séptimo arte se han abordado los múltiples universos? Bueno, acompáñame y te ayudaré a descubrirlo. Según distintas ramas de la física, existen varias teorías que no descartan la existencia de otros universos, pero la principal de todas ellas plantea la idea de que existen múltiples universos coexistiendo entre sí dentro de la existencia de lo conocido sobre el cosmos y la ciencia. Ahora bien, hablemos desde el punto de vista de nuestra ciencia favorita, la ficción. En 1884, el escritor Edwin Abbott publicó el libro Planilandia, una novela que plantea la existencia de varios mundos de diferentes dimensiones, desde los ojos de un cuadrado que vive en un mundo bidimensional. Esta pequeña y sencilla historia sirvió como base para que muchos otros escritores como H.P. Lovecraft, entre otros, moldearan lo que hoy conocemos como las historias de universos paralelos. Conforme pasaron los años, este tipo de historias pisaron otros terrenos fuera de la literatura, como el cine y la televisión. Les pondré algunas referencias. En el clásico del cine Qué bello es vivir, o en la serie original de Star Trek. En ambos proyectos se plantea la interacción de los protagonistas con una versión alternativa de su realidad, debido a algún evento extraordinario. Incluso en el género del terror, hay casos parecidos como Hellraiser o la animación de Shrek para siempre. El punto es que el protagonista se topa con un doppelganger o con una versión alterna de sí mismo. Puede tener una historia similar o un origen parecido, similitudes con su entorno, familiares, apariencia, pero nunca son 100% iguales. En el mundo de los superhéroes, la historia es muy parecida. En 1961 fue publicado Flash número 123, narrándonos la historia titulada Flash de dos mundos. En este cómic, Barry Allen, el Flash del universo DC en ese momento, y el más conocido, luego de vibrar a mucha velocidad, es transportado accidentalmente al universo de Jay Garrick, el Flash original. Que luego de que sus cómics fueran cancelados años atrás, en esta historieta retoman su historia planteando que sus aventuras sí ocurrieron, pero en un universo alternativo al de Barry. Para justificar esto, DC decidió sacar un as bajo la manga, argumentando que Jay Garrick era un personaje de los cómics del universo de Barry Allen, o sea, un universo ficticio. De ahí que Barry adoptaría el nombre de Flash, calificando al universo de Jay como Tierra 2, y de ahí en adelante todos los universos se nombrarían por tierras seguidas de un número. Y el concepto del multiverso se adoptaría en las historias no solo de DC Comics, sino de Marvel y otras editoriales. Marvel hizo lo suyo con la serie de cómics What If, que narraban versiones alternativas de sus historias más icónicas, comenzando con el primer número publicado en 1977. En este cómic se nos da la premisa de qué pasaría si Spider-Man se uniera a los Cuatro Fantásticos, dando el primer acercamiento de Marvel al multiverso. Luego personajes como Doctor Strange y los mismos Cuatro Fantásticos poco a poco irían abarcando más terreno en el multiverso, siendo varias de sus aventuras en otros mundos y realidades. Con las historias de sus personajes insignia, DC siguió incursionando en este concepto por aquellos años, hasta llegar a uno de sus más grandes eventos en toda su historia, Crisis en Tierras Infinitas, publicado en 1985. Este mega crossover ponía en jaque a los héroes del universo principal de DC y de muchas otras tierras, uniendo fuerzas para enfrentar al Anti-Monitor, un ser cósmico proveniente de un universo de antimateria, con el único fin de consumir a todas las tierras del multiverso de DC Comics. Es como un Avengers Infinity War multiversal y con un Thanos 1.000.000 de veces más peligroso. Esta historia marcó un antes y un después en la historia de DC y de los cómics en general, poniendo sobre la mesa la muerte de muchos personajes como Flash o Supergirl de Tierra 2. Tras el éxito de este cómic, la editorial adoptaría un tono mucho más serio y oscuro en sus historias, ambientándolas en universos alternativos, como lo son The Dark Knight Returns, en el caso de Batman, o Watchmen, de la mano del escritor Alan Moore. Marvel también tuvo su propio Crisis en Tierras Infinitas, por decirlo de alguna manera, con la historia Secret Wars,
que abarcaría una crisis multiversal, pero no del mismo modo en que lo hizo DC, ya que luego de Crisis en Tierras Infinitas, todas las tierras del multiverso DC fueron eliminadas, dejando a la Tierra de la continuidad principal como el único universo dentro de DC Comics, por lo menos por un tiempo. Ya para la década de los 90, las historias de universos paralelos en los cómics eran mucho más conocidas y se trasladarían a la televisión en series como Spider-Man la serie animada, que en su quinta temporada mostró al Cabeza de Red unir fuerzas con varias versiones alternativas de sí mismo. Esta idea sería más desarrollada mucho más adelante en los videojuegos con Spider-Man Shattered Dimension, incluso en los cómics con Ultimate Spider-Man, contando la historia de Spidey desde cero y desde otra perspectiva, y en una tierra alterna, obviamente, donde muchos de los personajes de Marvel, incluyendo el mismo Spider-Man, eran mucho más jóvenes y sus historias se reinventarían para dar un toque fresco y novedoso a toda la editorial, dando los cimientos para el cómic conocido como Spider-Verse, en el cual una infinidad de versiones de Spider-Man alrededor del multiverso tendrían que unirse para vencer a un grupo de vampiros cazadores de Spider-Man. Y esto influenciaría a la aclamada cinta Spider-Man Into the Spider-Verse y, por supuesto, el glorioso Spider-Verse confirmado de Spider-Man No Way Home. Hay algunos casos de películas y series de universos paralelos que abarcan el tema desde un punto de vista monstruoso o post-apocalíptico. En estos casos casi siempre se muestra cómo él o los protagonistas descubren un nuevo universo de la misma manera extraordinaria, pero en vez de ser como el suyo, es un mundo caótico o hasta cierto punto infernal, como es el caso de la exitosa Stranger Things y mil y un series de Netflix, Marvel con Marvel Zombies o X-Men Días del Futuro Pasado, que también tiene su adaptación cinematográfica, por cierto, y hasta Phineas y Ferb con su recordada película de Disney Channel. Como mencioné antes, este tipo de historias en su mayoría comienzan con un protagonista que por algún suceso extraordinario descubre la existencia de otro universo. Pero de ahí en adelante cada historia puede desarrollar su argumento de cualquier manera, ya que no existe un patrón o fórmula secuencial específica para contar estas historias. En algunos casos, las historias pueden enfocarse más en un nuevo universo y todo lo que lo rodea, y en otras puede que la existencia de múltiples universos solo sea un elemento más dentro de la historia y de relleno, pero que no sea el foco principal de toda la trama, ya sea porque el tema principal gira en torno 100% a los personajes y sus conflictos, o porque el guión se centra en otros elementos dentro de la historia, simplemente. Algunos buenos ejemplos podrían ser El Único, protagonizada por Jet Li, película que nos narra cómo un criminal interdimensional caza a sus versiones alternas de sí mismo por el multiverso para asesinarlas y lidiar con las consecuencias que esto conlleva. En la animación encontramos Star vs. Las Fuerzas del Mal, serie de Disney XD que gira en torno a una princesa de un mundo mágico que tras un castigo es enviada a la Tierra, al mismo tiempo que combate a villanos de su reino y otros mundos junto a su mejor amigo Marco. O inclusive casos como la franquicia de Ben 10, Futurama, Los Simpsons y pues claro, Rick y Morty. Un ejemplazo y monstruo de película sobre universos alternos y viajes en el tiempo también es El Efecto Mariposa. Les resumiré un poco para no dar spoilers porque créanme, tienen que verla. Evan Treborn es un joven que se está esforzando por superar unos dolorosos recuerdos de su infancia y descubre una técnica que le permite viajar atrás en el tiempo y ocupar su cuerpo de niño para poder cambiar el curso de su dolorosa historia. Sin embargo, también descubre que cualquier mínimo cambio en el pasado altera enormemente su futuro. Yendo a lo más mainstream con Dark de Netflix, llegando hasta lo más clásico de Twilight Zone, hay mucha tela de dónde cortar y muchas historias para entretenerse. Y para que se den una idea, hablando un poco más de las series, los episodios de las mismas que giran en torno al concepto del multiverso tienden a ser autoconclusivos o que no tienen el mismo tiempo en pantalla que la trama principal. Volviendo a los superhéroes, encontramos ejemplos como la serie del Arrowverse Flash, basando el argumento de toda su segunda temporada en el multiverso y que también supo adaptar la historia de Flash de dos mundos, siendo el multiverso un elemento muy recurrente en la serie hasta su temporada actual. Las series del Arrowverse también adaptarían la historia de Crisis en Tierras Infinitas, en un crossover de 5 episodios de sus 5 series principales, que contó con múltiples e increíbles cameos y referencias del universo DC, tanto en los cómics como en los demás medios.
También cabe mencionar la nueva película de The Flash del universo cinematográfico de DC, que piensa optar por un esquema parecido, solo que adaptando otra historia. Pero, como dice el dicho, eso es tema para otro video. Marvel Studios también ha hecho lo suyo, introduciendo el multiverso poco a poco desde las primeras entregas de Doctor Strange y Ant-Man, con la serie de Loki en Disney Plus, su propia versión de historias de What If, lo vimos en Spider-Man No Way Home y pronto llegaremos al clímax en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y bien, ahora que sabes un poco más sobre el multiverso, ¿te emociona la gran cantidad de proyectos que vienen en camino? ¿Cuál quisieras ver primero? ¿Te animas a ver o leer alguna de las historias mencionadas aquí? Deja tu opinión aquí abajo en los comentarios. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, ya que publicamos contenido adicional que seguro les gustará. Yo soy Luis, y bueno, nos vemos en un próximo video.